Estimado docente, muy buenas tardes. Mi nombre es Xiomara Simbet Jorge Quispe. En esta oportunidad le voy a mostrar el desarrollo del producto académico número 1. Nace brevemente la historia del sistema financiero en el Perú. En la época de 1535 y 1821, que fue la época colonial y los primeros años de la República, la Iglesia Católica fue un agente crediticio, es decir, otorgaba préstamos y o créditos. Paralelamente, en 1821 se crea la Casa de la Moneda. En el siglo XVII, Lima se convirtió en la primera plaza de América, en albergar bancos privados. Estas fueron debilitándose y cerrándose por el poco control que existía. Es decir, no había control en los préstamos. A ello, unido la Guerra del Pacífico, hace que muchos bancos desaparezcan. La Guerra del Pacífico fue en el año de 1879, que causó, ¿no?, una crisis financiera. La recuperación de esta crisis financiera se dio entre el año 1862 y 1929. Esto gracias a la exportación del guano y también al préstamo que, que otorgaron 4 bancos: el Banco Nacional del Perú, el Banco del Perú, el Banco de Lima y el Banco de la Providencia. Estos 4 bancos otorgaron un crédito al Estado. Pero a causa de la Guerra del Pacífico, 2 bancos pasaron al poder y o control de Chile, que fue el Banco Mercantil de Perú y el Banco de Tacna. Por otra parte, en 1930 y 1967 inicia la modernización. Crearon instituciones reguladoras del sistema financiero y la Asociación de Bancos, el ASBank, en el cual estuvieron 15 bancos asociados, con la finalidad de regular las operaciones crediticias, defender y promover la defensa del sistema financiero. Por otra parte, en esos mismos años o en esa misma década, los créditos aumentaron en un 70%. Esto como resultado de la Primera Guerra Mundial. En el año de 1968 y 1989, con el gobierno militar, se inició un proceso de nacionalización de la banca y se creó la banca asociada. Por otra parte, en el año de 1981 se promulgó la nueva ley de bancos y en el año de 1987, durante el gobierno de Alan García, se intentó la estandarización de la banca, lo cual generó una oposición social y política. Por otra parte, en el año de 1990 y 2000, la reforma y liberalización. Durante la década de los 90 se promovieron reformas estructurales y aperturas del sistema financiero. Se promulgó la Ley de Instituciones Bancarias y Financieras y Seguros en 1991 y se creó el Sistema Privado de Pensiones, AFP. Por otra parte, se aprobó la Ley 26.702 en el año de 1996. Por último, la consolidación y desarrollo del año 2000 a la actualidad. En el siglo XXI trajo muchas fusiones y adquisiciones bancarias, consolidando el sistema financiero. En el 2008, el Perú registró una crisis financiera internacional, pero gracias a su solidez, en el año 2011, CONACEP se transforma en la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMV, y entre el año 2012 y 2013 se impulsó la banca digital. Esto también, esto también adoptando los desafíos del COVID-19. Actualmente se podría decir que se vive una era digital. Las 3 instituciones que conforman el sistema financiero peruano son la SMV, Superintendencia del Mercado de Valores, la SBS, Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, y el BCS, el Banco Central de Reserva del Perú. Explique brevemente la diferencia entre el sistema bancario y no bancario. Como su nombre mismo indica, bancario se refiere a todo lo que son los bancos, BSP, BBVA, y no bancario a las cajas municipales. Pero a continuación les daré una definición sobre ambos sistemas. El sistema bancario es un conjunto de bancos que recibe dinero del público y otorgan préstamos. Y el sistema no bancario es un sistema de instituciones que no reciben depósitos, pero brindan créditos y otros servicios financieros. Su fuente de fondos del sistema bancario es captar dinero público y del no bancario es sus propios recursos o préstamos de otras entidades. Por otra parte, la SBS al sistema bancario lo supervisa. También supervisa el sistema no bancario, pero sus normas son muy diferentes.
La Superintendencia de Bancos y Seguros (AFP) es el encargado y responsable de las regulaciones y supervisión de los sistemas financieros de seguros privados, de pensiones y cooperativas de ahorro y crédito, así como prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Qué busca esta entidad o qué brinda? Brinda estabilidad financiera, integridad financiera, adecuada conducta de mercado y adecuado desempeño en el sistema privado de pensiones. Por otra parte, em, el Banco Central de Reserva del Perú es el BCR es una entidad autónoma cuya finalidad es preservar la estabilidad monetaria mediante el control de la inflación, que cumple las funciones de regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales y emitir billetes y monedas e informar sobre las finanzas nacionales. Cabe recalcar que esta entidad es una entidad autónoma. Por otra parte, mm, también es importante mencionar que nuestro país actualmente no tiene una superinflación, sino que nuestra inflación se mantiene del 1 al 3% en estas últimas 2 décadas. Por, otra, por último, la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMV, es un organismo que tiene como finalidad velar por la protección del inversionista, la eficiencia y la transparencia de los mercados bajo su supervisión, la correcta formación de precios y la difusión de toda la información necesaria. La SMV está, está bajo la ley 17020. Eh, por otra parte, ¿qué busca? Busca que los emisores, o sea, las empresas, cumplan con todos los requisitos para que coticen en bolsa y puedan vender sus acciones. Los inversores, quienes compran las acciones. Y por último, em, bajo qué, bajo qué, bajo qué ente o bajo qué entidad se hace esta compra y venta de acciones bajo la Bolsa de Valores de Lima. Javier Milei y su promesa a un año como presidente: vamos a cerrar el Banco Central. Javier Milei en su campaña electoral propuso en cesar el Banco Central. Eh, Actualmente es presidente de Argentina. Milei considera que la inflación en Argentina es principalmente un problema de exceso de emisión monetaria y monetarización del déficit fiscal. Javier Milei buscaba adoptar las medidas similares a las implementadas en Ecuador. Este país utilizaba el sucre como moneda nacional, pero sufrió una grave hiperinflación en la década de los 90. La inflación superó el 90% y el sistema financiero colapsó, provocando que miles de personas perdieran sus ahorros. El Banco Central de Ecuador emitía dinero sin respaldo para financiar al gobierno, lo que incrementó aún más la inflación. Aunque ante esta situación, el presidente Jamail Mawat anunció el 9 de enero del año 2000 la dolarización oficial de la economía. El dólar estadounidense se convirtió en su moneda oficial, reemplazando al sucre. El Banco Central no fue eliminado, pero perdió la capacidad o perdió el rol de emitir moneda, asumiendo un rol enfocado a la regularización y administración de reservas. Los resultados de esta adopción en Ecuador fue que la inflación redujo drásticamente, pasando de un 90% en el año 2000 a menos de un 5% en los pocos años. Se logró una mayor estabilidad monetaria y de precios, aumentó la confianza en el sistema bancario y el comercio. Sin embargo, el país perdió su política monetaria propia, al no poder devaluar ni emitir dinero, quedando dependiente del dólar y vulnerable a las crisis externas. Milei quiere algo parecido: eliminar el peso argentino y adoptar el dólar, cerrando el Banco Central para impedir que el gobierno emita dinero. Pero la economía argentina es más grande que la ecuatoriana, por lo que los economistas advierten que el proceso sería más riesgoso y difícil de implementar. En Perú no sería favorable cerrar el Banco Central de Reserva del Perú, debido a que cuenta con autonomía política y técnica desde la Constitución del 93, lo que garantiza su independencia frente a las presiones del gobierno. Su principal función es mantener la estabilidad de precios, asegurando una inflación baja y controlada. Gracias a una buena gestión del actual presidente del BCR, la inflación en el Perú se ha mantenido entre el 1 y el 3% durante más de 2 décadas, incluso en periodos de crisis internacionales.